primer lugar, por tanto, es situarnos corporalmente, con los dos pies en el suelo, una postura cómoda. La atención a la respiración me ayuda siempre a estar presente en este aquí y ahora. Sentir el aire que entra por la nariz, por la boca. Voy aquietándome, llegando a este momento. Si me ayuda, cierro los ojos, tú verás, si no, tranquilamente vas imaginándote que se abre una pantalla delante de ti, donde va a pasar una historia, donde tú eres protagonista de esta historia. Y la historia es que te imagines andando por un lugar en el que te apetezca pasear. Imagina si es un lugar de montaña o quizá cerca del mar, pero es importante que sientas el ruido del agua cerca de ti, sea de un riachuelo que pasa allá al lado, a tu derecha, a tu izquierda, o sea el mar con las olas. Simplemente te pares de escuchar ese sonido del agua a tu alrededor mientras tú vas caminando tranquilamente, con una sensación de bienestar, de quietud. Te das cuenta también, por ejemplo, del olor que hay a tu alrededor, quizá si estás en un bosque, olor a humedad, a frescor, también quizá cerca del mar. Imagínate a qué estás oliendo a medida que estás caminando pacíficamente. También escucho pájaros a mi alrededor, esos oídos de quizá gaviotas, quizá pájaros del bosque, también me paro a escucharlos, mientras voy entrando en esa sensación de bienestar, de felicidad, si cabe, a medida que voy andando, caminando por este bosque. Y en esta sensación de quietud, al mismo tiempo de dinamismo, porque estás caminando, resulta que vienen a tu cabeza tres palabras que son, tú dirías, las tres palabras más importantes de tu vida. En ese momento de paz, de tranquilidad, de una cierta felicidad, si quieres, vienen a tu mente tres palabras que son pues las que nunca quisieras dejar de lado. Piensa cuáles son estas tres palabras tan importantes para ti. ¿Cuáles son estas tres palabras? Y en silencio interiormente las pronuncias, las gustas, forman parte de ti. ¿Cuáles son estas tres palabras? Y mientras vas andando, sigues pues considerando esas tres palabras que son tu vida, casi tu columna vertebral, eso que es esencial en ti, queda descrito allí. Y mientras vas andando, miras al frente y allá al fondo del camino, a unos 100 metros, ves que alguien se acerca hacia ti. No te extraña, puesto que es normal que por ahí haya otra gente, pero es alguien que se acerca. Y sea por la forma de andar, sea por la forma de vestir, esa presencia te resulta familiar. Y a medida que os vais acercando uno al otro,
te das cuenta que el que se acerca es el mismo Jesús, Jesús de Nazaret, que está a punto de encontrarse contigo o tú de encontrarte con él. ¿Te imaginas cuáles son los sentimientos que predominan en ti al saber que va a haber este encuentro dentro de nada? Quizá te sientes poco preparada, quizá un poco de nervios o quizá alegría. Cuando ya el encuentro parece inevitable, os saludáis con la mano, os encontráis, te lo imaginas. Y como si él supiera qué era lo que llevabas en tu corazón, él dice poco más que escucharte, como si estuviera esperando esas 3 palabras que para ti son tan importantes. Y tú, sin más, mirándole, le pronuncias esas 3 palabras. Jesús que las escucha, que notas que las entiende, que las acoge. Pero Jesús también te propone una nueva palabra. Además de las 3 que tú has pronunciado, Jesús te da una nueva palabra que resulta que es como la clave que te permite entender tu ser, tu vida, toda tu persona. Imagina cuál es esa 4ª palabra que Jesús te da, te dice. Y en esa situación de encuentro, en que te sientes comprendido, acogido, entendido e invitado a ir más allá, a continuar, porque esa nueva palabra te invita a ir más allá. Finalmente sientes que Jesús quiere decirte algo importante. Y lo que te dice es, dame tus miedos, confíame tus miedos. Y tú que no esperabas esa petición, tú que no esperabas esa frase, pero que tomas conciencia de que en efecto, y más en estos últimos meses, han habido unos cuantos miedos en tu vida que podrías y eres invitada a poner en manos de Jesús. Miedo sobre la salud, la propia y la de todos en este tiempo de pandemia. Sientes que han habido miedos, intentas recordar, ponerlos y confiarlos en sus manos. Pero quizá también hay otros miedos que quisieras poner en sus manos que tienen a ver con la pobreza, con la situación económica de gente que quieres, que acompañas. También se lo pones en sus manos. También vienen a tu corazón otros miedos que tienen a ver con la soledad, la tuya, de otros, con esa vida afectiva que necesitamos, que es tan importante, de eso que nunca quieres que pase, que es que nos quedemos solos. También esos miedos se los pones en manos de Jesús. Y finalmente también pones en sus manos esos miedos que, como compañía, como hijas de la caridad, sientes que forman parte
de vuestra historia, de vuestro momento, de vuestra relación, esos miedos que también quizás sientes o has escuchado o compartís, también esos miedos los que tienen que ver con vosotras como compañía, también esos miedos los pones en manos de Jesús. Finalmente continúa tu camino, tú verás cómo continúas ese camino, lo que hace Jesús en esa continuación, tú continúas ese andar, quizá os despedís, quizá tú verás cómo acabas esta historia, cómo continúas esta historia, pero así concluiría esta visualización que te propondría. Y si hemos estado un rato con los ojos cerrados, pues los abrimos, nos distendimos un poco si nos hemos quedado un poco agarrotados por estos 10 minutos. E incluso si tienes papel y bolígrafo delante, puedes anotar esa lista de miedos que han venido a tu cabeza que tienen que ver con la salud, con la pobreza, con la soledad, con la provincia. Tomas nota también de esos miedos y los dejas ahí también sobre la mesa porque forman parte de tu vida y de tu momento. Mira, entonces, la pregunta es qué hacer con esos miedos, luego lo retomamos, pero quisiera compartiros una reflexión hecha, bueno, a dos manos, o que yo os propongo haciendo un refrito de dos fuentes. Una es el Tutti Fratelli del Papa Francisco, que pues bonito de releer y de conocer, de ahí hablaremos algo, y luego también de este cuaderno de Cristianismo y Justicia de José Laguna, con quien tuve la suerte de compartir estudios en París, que se llama Vulnerables, el cuidado como horizonte político. Básicamente lo que nos dicen ambos autores es que debemos pasar de una, como decía antes, de una sociedad que vive en la autosuficiencia a una sociedad que debe centrarse en los cuidados. Y eso no es algo postizo o externo a lo que es el ser humano en sí, sino que lo postizo es esa soberbia, esa autosuficiencia en la que todavía vivimos y en la que nos movemos. Entonces, combinando estos dos autores, os propongo esta siguiente reflexión. Mirad, el COVID-19 nos hace tomar conciencia de la centralidad de las tareas de cuidado. Y estos autores abogan por un cambio de paradigma donde la vulnerabilidad y los cuidados sean pilares fundamentales. Es urgente, es necesario pasar a una sociedad cuidadora. Yo a vosotras os veo en primera línea, ¿De dónde venimos y dónde estamos? Bueno, resulta que, a parecer de José Laguna, con que comparto, resulta que Occidente se ha construido sobre la ficción de la autosuficiencia. El ideal de un individuo soberano, absoluto de su vida y de sus bienes, que acuerda con otros sujetos tan independientes como él un pacto preventivo de no agresión. Cada uno en su casa, nos ponemos de acuerdo y ahí eso tira adelante. Como dice el Papa Francisco, el COVID-19 muestra la poca interconexión que vivimos. Aunque estemos tan comunicados, vivimos con poca conexión. Estamos más cercanos, pero somos menos hermanos. No recogemos la parte de verdad del otro, sino que cada vez estamos luchando más para que yo me imponga sobre el otro. Vencer es destruir al otro, que no es alguien complementario, no es un rival,
sino que es un enemigo. Dice el Papa Francisco que el descenso de la natalidad o el arrinconamiento de los mayores significa que solo preocupa el interés individual. Fijaos, muchas veces dice, uy, esto es anciano, es viejo, esto no sirve, tiene demasiados años, o incluso las personas ya no, es un árbol sequísimo, ya no. Mirad, la verdadera ancianidad tiene que ver no con el tiempo, sino con la incapacidad de salir del propio ego. Y cuando uno es incapaz de salir del propio ego, aunque tenga 18, 20, 30 o la edad que tenga, pues es una persona que llamaríamos realmente anciana. No salir del ego es lo que marca la ancianidad, la vetustez. Y aunque realmente pues hablemos de cuidados, pues ahí, como decía, ese cuidado por tanto la gente más vulnerable como la gente mayor, pues ahí eso define nuestro deseo, lo que debería ser, ¿no? Comparto ahora con vosotros una imagen que seguro habéis visto en los libros de filosofía. Es una imagen que Leonardo da Vinci dibujó y que se le llama el hombre de Vitruvi. Ahora os paso comparto pantalla. Bueno, entre otras cosas yo creo que está en las monedas de euro de algún país. Bueno, pues este hombre resulta que es una pura imagen, es una de las expresiones gráficas más significativas donde un modelo armónico de ser humano perfectamente proporcionado, basándose en los textos de un arquitecto que se llamaba Vitruvi, de la antigua Roma, pues explica es el ideal de hombre individual, capaz, que se autoposee, que por cierto es hombre, ¿eh? Ya vemos que es un hombre y no una mujer. Dice Francisco en Tutti Fratelli que precisamente las mujeres pobres son doblemente pobres a causa de la desigualdad de género. O sea, que allí de nuevo aparcadas. Y esta imagen nos describe un hombre en el centro del mundo, solo, que incluye en él todo el universo. Es un ser tan perfecto como inexistente. Pero en cambio resulta que es un referente como de ideal que de forma inconsciente pues la sociedad occidental pretende, ¿no? Fijaos las monedas de €1 donde aparece ese modelo de hombre. En cambio, la situación de pandemia o la situación ecológica o el hecho de los inmigrantes llamando a nuestras puertas está poniendo claramente de relevancia que vivimos en un individualismo insensato, insostenible. Porque sin la madre tierra no sobrevivimos. Si no nos cuidamos, no sobrevivimos. Y si no nos acogemos, pues también como especie no sobrevivimos. Es como si hubiéramos puesto el acento en la libertad y no en la fraternidad. Cuando decían los franceses liberté, égalité, fraternité, parecía que el profundizar en la libertad iba a llevar a la fraternidad. Pues eso no ha sido así. Y la pregunta del Génesis, ¿dónde está tu hermano? Que Dios hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta sigue muy presente. Y por muy perfecto y armónico que aparezca como en esa imagen, pues sigue estando presente. Dice el Papa Francisco que la suma de intereses individuales no genera un mundo mejor y que resulta que estamos todos en la misma barca y que no hay unos otros, sino que todos somos nosotros. Dice él, nadie se salva solo y que hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La plenitud solo se alcanza en el amor. No veis si es capaz de amar este hombre
tan perfecto arquitectónicamente que tenemos ahí delante. Y que la indiferencia ante el dolor no puede ser una opción. Por tanto, el tema es cómo pasamos de esa sociedad basada en la autonomía del individuo y en el derecho a una sociedad que tenga presente la vulnerabilidad y el cuidado de los demás. Resulta que desde siempre, desde que el hombre es hombre, la humanidad se edifica sobre la vulnerabilidad. El hecho de ser nosotros seres corporales, que es lo primero que somos, eso nos obliga a la necesidad de cuidados. Y esa necesidad de cuidados suscita el vínculo compasivo de nuestra naturaleza humana. Os pongo un ejemplo, de nuevo, con una imagen. Mirad. Bueno, pues os presento a Benjamina. Resulta que el año 2001, un grupo de arqueólogos de Atapuerca, un grupo de paleoantropólogos, encontró unos restos óseos de una preadolescente, que llamaron Benjamina, con una enfermedad craneal incompatible con la vida. Pero, sorprendentemente, esta adolescente, que falleció a los 10 años, preadolescente, había sobrevivido bastante tiempo. Y si sobrevivió es porque el grupo tuvo cuidado de ella. La alimentaron, la trasladaban de un lugar a otro, le ofrecieron resguardo y abrigo. Es el cuerpo herido de Benjamina el que desencadena la dinámica ética. O sea que esa sociedad fue capaz de acoger a esa vulnerabilidad porque la puso en el centro. Hay una peculiar belleza en la vulnerabilidad. Y la belleza de la condición humana está precisamente allí, en ese ser frágil. Ya sabéis aquello de que el ser humano es la especie mamífero que nace más frágil, más incapaz, el que moriría antes si naciera solo, aislado de los suyos. Moriría antes, es más frágil de todos. Y precisamente esa fragilidad es el que lo hace bello, capaz de bondad, capaz de ser hijo de Dios. Pepe Laguna dice que en la comunidad de Jesús probablemente los más vulnerables estaban en el centro. Y ese gesto de Jesús de en la sinagoga poner en el centro al hombre de la mano paralizada, preguntando, ¿en sábado hay que hacer el bien o hay que hacer el mal? ¿Qué os parece? ¿Qué es de Dios? Pues eso era lo que Jesús hizo. O sea que no había que pasar unos exámenes para entrar en la comunidad de Jesús, sino que probablemente en esa comunidad pues había ya vulnerables de todo tipo. Dice Francisco, el ser humano no encuentra su plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Hay una orientación a buscar el bien del otro gratuitamente, acompañar para que cada uno pueda dar lo mejor de sí. Y pide Francisco, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad. Tengan ese valor, esa audacia. Apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás. Y de nuevo, fijaos que el cristianismo se basa en dos principios. El hecho de que Dios se encarna, que Dios se hace frágil, primer principio, y precisamente porque se hace frágil y se hace bebé, pues nos podemos acercar a Él. Precisamente porque lo vemos en un pesebre, porque lo vemos un bebé, porque le vemos frágil, podemos adorarlo y reconocer que ahí está el Hijo de Dios, ¿no? Y que ahí está ese Dios hecho por nosotros, en nosotros. Imaginaos si Dios hubiera elegido otra forma, tipo superhéroe, de presentarme, tipo este hombre que dibuja Leonardo da Vinci,
seguro que nos hubiéramos retirado y decir, oye, mejor quédate en tu cielo y nosotros ya funcionaremos solitos. Pues ese principio, ¿no? En primer lugar, Dios se encarna y Dios es Padre. Es alguien que cuida de nosotros. Es un Dios hecho pobre hombre que caminaba por los caminos polvorientos de Palestina, que tenía sed, curaba endemoniados, tocaba a los leprosos, acaba siendo referente universal de una naturaleza humana divinizada. Dios, Trinidad, comunidad, por tanto, cuidados de esa comunidad. Dios que es Padre y Dios que es uno de nosotros en medio de nosotros. Y ese espíritu que habla precisamente del cuidado que entre padre e hijo se establece, ¿no? Esa relación entre los dos. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros durante siglos soñando una sociedad autosuficiente? Una sociedad de individuos autosuficientes, soberbios, que de repente, pues podemos decir casi gracias a Dios, nos hemos recordado que somos vulnerables, que necesitamos los unos de los otros y que solos no nos salvamos. La cura quiere ocupar el lugar central y eso sería la forma de resignificar nuestra cultura, transformar la política. Se trataría de sustituir el paradigma de Vitruvi, de ese dibujo del hombre perfecto, por el paradigma de Benjamina, de esa preadolescente que vivió los años que pudo vivir gracias al cuidado de los suyos. Descubrir, por tanto, que todos los seres somos vulnerables. Incluso la persona que más admiramos por sus capacidades, por su talento, también es vulnerable. Reconocer que todos somos vulnerables y que todos necesitamos esos cuidados, eso cambia las cosas, nos las está haciendo cambiar de arriba a abajo. Dice el Papa Francisco, hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor o las que pasan de largo. Como haciendo referencia al samaritano, ¿no? Ese que se hace cargo precisamente del dolor o ese que pasa de largo, da un rodeo y pasa de largo. Yo y mi yoidad, la humanidad se salva conmigo, yo continúo y no me atañe ese dolor que tengo ahí delante. Bueno, entonces quisiera, después de haber expresado un poco esa necesidad del cambio de paradigma, necesitamos pasar de la autosuficiencia, del paradigma de la autosuficiencia de Vitruvi, al paradigma de los cuidados de Benjamina, ¿no? Como referente. Pues mira, yo conecto o me ayuda a inspirarme de nuevo en los ejercicios espirituales. Cuando Ignacio habla de las banderas, habla precisamente de la estrategia que sigue, dice Lucifer, pero podríamos decir que sigue la soberbia y la estrategia de Jesús, que más bien es una estrategia basada en los cuidados. Y de modo gráfico también quisiera expresároslo, y por eso de nuevo paso a compartir pantalla. Porque cuando explica Ignacio las banderas, propone al ejercitante, al que va a contemplar, meditar esa escena, que se imagine el mundo como si fuera un terreno de fuego, un terreno, él diría más bien un terreno de batalla, ¿sí? De juego diríamos nosotros que somos un poco más deportivos y eso. Pero él diría como si fuera un terreno de batalla donde confluyen dos enemigos, Lucifer y Jesús. Y yo me sitúo pues desde fuera
viendo cómo se produce ese choque de trenes o ese choque de paradigmas, si queréis, ese combate que se produce a cada momento, cada día, para pedir realmente apuntarme a la estrategia de Jesús y no quedarme con la estrategia de Lucifer. Entonces, a continuación, Ignacio propone una descripción de esa estrategia de Lucifer, como si fuera un entrenador que explica a los suyos qué es lo que hay que hacer para conseguir que el mundo vaya a la perdición, al odio, a la imposibilidad de sobrevivir. Mira, en primer lugar, Lucifer dice a los suyos, lo que tienes que hacer es decir a la gente o suscitar en la gente el deseo de tener más y más cosas, el deseo de poseer. Porque si pones tu identidad en las cosas, pues te equivocas de todas, pero para el fin que pretende el mal espíritu, pues fantástico. Es la dinámica de la publicidad. Si tienes este coche, si te pones esta colonia, si compras aquí, allí, vas a ser feliz. ¿Sí? La estrategia continúa y dicen, muy bien, cuando los tengáis allí con un gran deseo de tener y tener y tener y tener y tener cosas, lo siguiente es que la gente acapare prestigio. Es decir, que busquen de todas, que la gente hable bien de sí. Y por tanto, intenten, pues, desde la presunción, desde el quedar bien, desde la hipocresía, busquen, pues eso, que la gente les dé al like y que digan qué bien lo haces, oye, te voy a aplaudir, oye, felicidades, oye, me gusta mucho cómo lo haces. Hombre, yo no puedo pensar, hombre, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, tenía mucho prestigio. Ya, no, la cosa no es tener prestigio, sino si el prestigio te tiene a ti. Ese es el problema, ¿no? Si tiene tanto que lo tuyo, de nuevo, lo pones como horizonte, no pones a Dios como horizonte, sino que el buscar ese prestigio, ese quedar bien, resulta para ti el auténtico horizonte. Si en el poseer son las cosas las que te tienen, tú eres esclavo de las cosas, en el prestigio, más bien es lo que dirán que te hace esclavo. Para finalmente, el tercer paso, el tercer escalón de esta dinámica del mal espíritu, sería el escalón del poder. El poder es querer que todo pase por mis manos. ¿Cómo es que no se me ha dicho? ¿Cómo es que yo no me he enterado? ¿Cómo es que no se ha contado conmigo para tomar esta decisión? Y de todas, buscas manejar los hilos. Es decir, que en la galaxia, en el sistema solar de tu vida, tú seas el Sol o uno sea el Sol y que por tanto sea el referente, pues como Luis XVI, ¿no? Luis XIV, el rey Sol, no sé. Yo estoy el centro del universo y busco de todas que todo pase por mis manos. Ya no solo soy esclavo de las cosas, no solo soy esclavo de lo que los otros digan de mí, sino que soy esclavo de mi propio ego. Y como os decía, vivo una ancianidad prematura, porque vivo una incapacidad de moverme, de abrirme, de amar, en definitiva, que, bueno, pues eso, finalmente lleva a lo opuesto al amor, ¿no? Al odio, a la autosuficiencia, al quedarme solo.
Y esa es la estrategia del mal espíritu, la estrategia de Lucifer, que yo siento, y me lo decís si me equivoco, se parece mucho a ese modelo de sociedad autosuficiente, un punto soberbia, donde cada uno va a la suya, menos yo que voy a la mía. Y como cada uno va a la suya, menos yo que voy a la mía, pues ahí vamos todos en paralelo, sin entrecruzarnos, sin trenzar nada. Bueno, por suerte San Ignacio pone en paralelo la estrategia del buen espíritu para que nos sepamos qué podemos seguir o qué debemos pedir o qué estaría bien poder vivir. Bueno, entonces Ignacio dice que Jesús cuenta a sus apóstoles, a los suyos, cuál es la estrategia su estrategia, la del buen espíritu. Ya habéis visto que he puesto de color azul, color corporativo. Roma. En primer lugar, propone Jesús, no son las cosas las que me hacen ser, sino que no soy lo que tengo, sino que mi dignidad está en ese ser que nadie me quita, que es ser hijo, hija de Dios. Y mi ser no son las cosas que tengo, mi dignidad está en ese ser. Por tanto, ni me parapeto ni me protejo en las cosas, sino que mi dignidad está en ese ser, en Dios, precisamente. Por tanto, libre de las cosas. En segundo lugar, libre de lo que los demás puedan decirme y viviendo en la sencillez. De forma que, como sé que el aplauso es muy goloso, pues más bien como que no lo busco, ¿no? Y no pasa nada si nadie se ha enterado de quién ha arreglado esa cosa en comunidad o quién ha hecho de bueno lo que sea, ¿no? Ya está, simplemente había que hacerlo y lo hago. Vivir en la sencillez, opuesto a ese vivir en el prestigio, ¿sí? Sencillez opuesta a vivir en el prestigio. Y en tercer lugar, pues no solo libre de las cosas, no solo libre de lo que los otros puedan decir de mí, sino también libre de mí mismo. No se me caen los anillos para realmente ponerme al servicio, al cuidado de los demás. Yo ya no estoy en el centro del sistema planetario, sino que en el centro está Dios y allí nos encontramos todos. Y ponerme al servicio del reino de Dios es lo que realmente me construye, me da vida, me permite ser, me permite avanzar. Y eso, ese vivir desde la libertad de las cosas, desde la libertad de lo que digan los otros y la libertad de mi propio ego, es lo que me abre finalmente a ese amor que es Dios mismo. Dios, que es amor, como dice en la primera carta de San Juan, ese amor opuesto a ese odio. De manera que cuando apostamos por la sociedad de los cuidados, yo siento que esa estrategia que Jesús plantea nos lleva claramente a ese modelo. Y que en nuestro saber preguntarnos qué debemos elegir, qué debemos hacer, pues recordar esa estrategia de las S's contra las P's. Ahí tenéis un recurso mnemotécnico. Por las S's, dejar al margen las P's, pues ahí encontramos una posibilidad de vivir nuestra vida, actuar desde el hacer de Jesús. Entonces ya, concluyendo esta segunda parte, o la exposición de esta segunda parte, llega la pregunta del millón, que es la siguiente.
Supuestos nuestros miedos, esos miedos que os he invitado a tomar en consideración al principio de la charla, supuestos esos miedos en el ámbito de la pandemia, de la salud, de la pobreza, de la vida afectiva, de nuestra congregación, de si realmente sabréis acertar o no en los caminos que tenéis por delante. Supuestos esos miedos, ¿cómo respondo a esos miedos? ¿Con qué estrategia? ¿Es que busco más bien salvarme la vida y sálvese quien pueda? Desde el poseer, tener más, desde el yo quedar bien o desde yo ganar influencia? ¿O más bien respondo a esos miedos desde la estrategia de Jesús, viviendo la dignidad que nos da ser hijos, hijas de Dios, desde la sencillez y desde el servicio? ¿Cómo yo respondo a esos miedos que me venían a la cabeza, al corazón? Bueno, en nuestro preguntarnos cómo ser personas de discernimiento, allí en esa estrategia del buen espíritu encontramos mucha luz. Y en estos momentos donde la sociedad externa y la que estáis viviendo pues está en pleno movimiento, es bueno preguntarse cómo asegurar una respuesta que sea al estilo de Jesús y no una respuesta que sea al estilo de Lucifer, del mal espíritu, porque llevamos siglos viviendo desde eso. ¿Cómo poder superar esa inercia que predicamos de la autosuficiencia, del sálvese quien pueda y cada uno mire para sí? Bueno, pues eso era lo que os quería compartir para este segundo momento. Si os parece, tenemos de nuevo 15 minutillos para reacciones, opiniones, comentarios, preguntas. Os paso la palabra. Ánimo, os animáis. Esa pregunta que está allí a punto de salir, la digo, no la digo, o ese comentario, ánimo. No vamos a poner nota para nada. Eso sería caer en un modelo de sociedad autosuficiente, soberbia, etc. Bueno, yo con la tranquilidad que da saber que no me vas a poner nota, sí que quería preguntarte,